Realmente Sergio Palazzo hoy sea el sindicalista, o por lo menos uno de los principales sindicalistas que más expectativas generan entre la gente. Tiene un discurso realmente distinto, pero al mismo tiempo como muy fuerte, muy plantado en un determinado lugar del cual no se mueve, y además tiene un gremio muy exitoso. Tiene elecciones el próximo 1 de agosto. Tiene algunas características especiales Sergio Palazzo. Es, entre otras cosas, no es peronista, pero sí tiene... bueno, sí, como vos, porque fíjate que Sergio Palazzo también tiene en su conducción gente que sí viene del peronismo, como vos, como yo, digamos, como mi amigo Andrés Castillo, o como Berrofe. Somos una acabada contradicción de la clase media argentina. Somos la más fiel expresión de esa contradicción. Es así. Y eso quería preguntarte justamente, Sergio, en términos de representatividad. Muchos hablan de que finalmente, o el prejuicio, ¿no?, de que los bancarios muchas veces son como una capa más conservadora de la sociedad por su propio ejercicio, por su propia profesión. Al mismo tiempo, ustedes han logrado ser bastante duros en las negociaciones paritarias, etcétera, etcétera, y tienen un líder como vos que no representaría, digamos, ese perfil que uno se puede hacer en cuanto a los bancarios. ¿Sobre qué bases construiste tu representatividad dentro del gremio? Como yo, así, igual. Dale. Bueno, en principio es apasionante conducir un gremio como el bancario, con lo heterogéneo desde el punto de vista ideológico. El chiste de recién no es un chiste, en realidad es algo cotidiano. Nosotros representamos, siempre digo, la más acabada expresión de la contradicción política de la clase media argentina, que por un lado es la que sale con las cacerolas a golpear, y por otro pretende que lo defienda el Che Guevara, más o menos. Entonces, poder amalgamar en una conducción ese vasto y amplio espectro ideológico es realmente apasionante, y se logra a partir de producir un debate profundo de todos los temas, particularmente a nivel dirigencial de la bancaria. Yo no abro juicios de valor sobre conducciones pasadas y sus formas de conducir. Sí digo que en la gestión que a mí me tocó encabezar en la asociación bancaria, nosotros apelamos a un tipo de liderazgo más colectivo, independientemente de las estructuras verticales que existen en todas las organizaciones sindicales, y seguramente la decisión final terminará en un vértice, pero si nosotros horizontalizamos el debate, el consenso es mucho más amplio, tanto como para equivocarse y socializar la derrota si nos tocara alguna, y decir, bueno, nos dimos el debate que correspondía y nos tocó perder, si es que nos tocó perder. Y es una forma de asumir que dimos una pelea en los términos de las convicciones y el debate que se produjo dentro de la organización. Y cuando te toca ganar, también es lindo, porque hiciste partícipe y protagonista a los trabajadores y a todos los cuadros orgánicos del sindicato en una discusión. Creo que ahí está el secreto. Lo otro es en saber contemporizar posiciones, uno tiene que saber amalgamar. Nosotros, dentro de nuestra conducción, hay radicales, peronistas, kirchneristas, peronistas orgánicos, tenemos compañeros que son socialistas, compañeros de la izquierda, están integrados muchísimos sectores en la asociación bancaria, y cuando no se logra amalgamar, como en este caso que se pudo, las 53 seccionales del país me confirieron el enorme orgullo de poder ser candidato nuevamente en la asociación bancaria. Cuando no se puede, nosotros damos elecciones. Yo provine de un proceso electoral donde hubieron 3 listas sin proscripción de nada. Es decir, se presentaron, y nosotros, que teníamos la lista integrada de acuerdo al estatuto, le pedimos a la Junta Electoral que aprobara las otras listas porque queríamos una competencia electoral. Sergio, vos te considerás, que voy a hacerte como varias preguntas en una. Uno te ve desde afuera y es como sos como representante de una renovación sindical por todo esto que estás diciendo, por la forma de construcción e incluso por el discurso. Cuando se unificó la CGT a partir de una conducción tripartita, vos no quisiste participar en la conducción, pero sí quedaste dentro de la CGT, de una CGT unificada.
tuvimos un marzo con muchísimas movilizaciones y después los meses que siguieron mucho más planchados, y algunos hablan de determinadas contradicciones o determinadas posturas dentro de la propia CGT acerca de seguir con las movilizaciones antes de octubre. ¿Cómo pensás que hoy se sitúa, digamos, después de todo este proceso, la CGT de cara a la sociedad, después de las movilizaciones de marzo y como esta especie de... Sí, parate, ¿qué? Sí. Primero se me quedó una parte de la pregunta de recién que no te contesté. Es cierto que el perfil del bancario pareciera un trabajador de élite y que por ahí medio como que contrasta un discurso combativo desde la dirigencia con relación al colectivo de trabajadores que uno representa. Pero ha sido una gran preocupación de la conducción y particularmente mía en lo personal, y creo que está logrando su fruto, de instalar el debate que es una cuestión de clase. Nosotros pertenecemos a la clase trabajadora independientemente que usemos un saco y una corbata. Y si nosotros no entendemos que somos parte de una clase, estamos confundiendo la esencia. No somos banqueros, somos bancarios. Entonces, por ahí es lo que más cuesta. Lleva su tiempo, pero creo que lo estamos logrando. Respecto a la pregunta que me acabas de hacer, nosotros decidimos, junto con los gremios de la corriente federal, no solo bancario, tener una posición clara en el Congreso de la CGT. Lo primero que quiero decir, porque no me gusta la hipocresía, sí, también discutíamos los posicionamientos de los cargos, porque si no uno, viste, aparece con un angelito, viste, que anda con las alitas volando. No, también discutíamos porque entendemos que el ejercicio del cargo y donde te dé, también es parte de la discusión política que tiene que haber para imponer un proyecto. Y las dos cosas sustanciales, además de los cargos, que nosotros planteábamos, que el movimiento obrero tiene que tener un programa. Es vergonzoso que a 33 años de democracia, con funcionamiento pleno de las organizaciones, en este caso sindicales, el movimiento obrero no tenga un programa. Nosotros como movimiento obrero nos sentamos en el mes de diciembre, independientemente que no estamos en la conducción, los gremios de la corriente federal, cuando el presidente de la Nación convoca el denominado diálogo social, pomposo título, donde se reunieron empresarios, el Poder Ejecutivo y los dirigentes sindicales, y terminamos suscribiendo un acta que decía que íbamos a discutir bajo el Programa Productivo Nacional la situación de la economía. El Programa Productivo Nacional de este gobierno, entre otras cosas, habla de la inserción inteligente en el mundo. ¿Esto qué significa? Alejarse del Mercosur, que es nuestro ámbito natural, y terminar abrevando en proyectos de libre comercio como el que estaba planteado en el Transpacífico, que ahora con la llegada de Trump se cayó, o en proyectos de apertura económica como la Unión Europea o China o todas estas cuestiones. Y lo segundo que planteábamos es que había que tener una posición más dura con el gobierno. El gobierno ya había dado claras muestras de hacia dónde apuntaba. Este no es un gobierno que trabaja a prueba o error. Saben muy bien lo que hacen, saben muy bien lo que quieren y saben muy bien a dónde van. Lo que hace es, si pasa, pasa. Si le genera un conflicto social de proporciones o le genera en alguna medida un costo político muy alto, empiezan a darle maquillaje a las decisiones que tomaron. Entonces nos parecía, desde la corriente federal, que debíamos tener una posición de confrontación, particularmente cuando el gobierno decide vetar la ley antidespido, porque el movimiento obrero es el que va y le pide a los bloques legislativos que se sancione una ley para preservar el empleo de los argentinos. El Congreso cumplió porque sacó la ley, el presidente la vetó, y creo que ahí tendría que haberse producido el paro general. Muchos de los trabajadores que perdieron su empleo posiblemente lo hayan tenido, aunque sea por unos meses más, pero hubieran tenido empleo y no tuvimos la reacción que teníamos que tener. Y aparte era poner en una contradicción dialéctica al gobierno, porque si hay algo que maneja muy bien este gobierno es precisamente la comunicación. Y un gobierno que se presenta ante la sociedad como un gobierno de diálogo estaba dando por tierra su propio discurso, porque si en un sistema republicano el diálogo por excelencia es el Parlamento, y el Parlamento acababa de sancionar una ley para proteger el empleo y la vetaba el Poder Ejecutivo, terminabas con el discursito de que somos el gobierno del diálogo y que vino a pacificar a los argentinos. Sergio, recién usted hablaba acerca de cómo el gobierno nacional vetó la ley antidespido que había sido votada y sancionada en el Congreso de la Nación por las diferentes fuerzas políticas. ¿Cree que lo que se está atravesando en la República Argentina hoy es un proceso en el que el gobierno está planteando las bases para la flexibilización laboral, para quitarle derecho a los trabajadores? Digamos, ¿se está yendo en ese camino? Sí, es muy claro. Cuando ellos hablan de disminuir el costo argentino, no hablan de la disminución de salario,
porque no necesitan un decreto como en el gobierno de la Alianza que te rebaje el salario el 13%. Por vía de inflación te lo bajan. Claro. Paritaria baja contra inflación alta, claro, ya lo produjeron. Ellos vienen en realidad por dos cuestiones. Uno, por los derechos laborales, que es el salario diferido del trabajador. Porque si vos tenés, claro, vacaciones pagas y de golpe te dicen, no, mira, tomate los días pero no te los pagamos, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, y vienen por la degradación de la representación sindical, porque independientemente que tengamos defecciones, errores, groseros, falta de autocrítica en el movimiento obrero, no menos cierto que el modelo sindical argentino es único en el mundo, porque le proporciona al trabajador no solo la posibilidad de la defensa de sus intereses profesionales, sino también atiende su salud, su esparcimiento, a veces su educación. Ustedes tienen hasta, bueno, son parte de un proyecto acá que tiene una universidad, el sindicato de los porteros. Entonces, sí, digo, eso es lo que no quiere el gobierno hoy, que los trabajadores sientan una referencia sindical fuerte que le permita discutir en un marco, no de igualdad, pero en un marco mucho mejor que lo que se discute en otros lugares donde está fragmentada la representación sindical. Vos vas a Chile y hay 11 sindicatos por empresa a veces. Entonces lo que pretenden es eso. Fíjate cómo resuelven sus crisis los sectores empresarios, que son los que, junto con el sector mediático, te impulsan a esto de la libertad sindical, y yo le pongo comillas, porque la libertad sindical es la fragmentación para disminuir el poder sindical, muchas veces cuando vos habilitás 3, 4 sindicatos por la actividad. El sector empresario resuelve su crisis fusionando sus empresas. ¿Y para qué lo hace? Para ser más poderoso y tomar una posición dominante en el mercado. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que comprarnos el discurso que mientras más nos abrimos y somos más democráticos, no somos más débiles? Entonces, lo que vienen a buscar es los derechos de los trabajadores, que es el salario diferido y la degradación de la representación sindical. Sergio, ¿qué crees que...? Me encanta hablar con Sergio, la verdad, sabe la profunda admiración que le tengo como nueva generación de dirigente sindical. La pregunta mía tiene que ver con, ¿por qué crees... el macrismo, el Cambiemos, ganó democráticamente y con muchos votos de trabajadores, digamos, muchísimos votos de trabajadores. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo no vio el trabajador lo que se venía? Porque la verdad ya con 3 meses ya, bueno, los conocemos un poco de historia. Yo pienso que mi teoría debe ser también que los jóvenes trabajadores por ahí no vivieron, no se la contaron bien. Tengo esa sensación de percepción, porque votaron a un proyecto tan claro que se veía en la capital federal, era ir en contra de ellos, y han ganado por ellos, y es la democracia, hay que bancársela, y están ellos, y hay que respetar todo como se tiene que respetar. Pero ¿por qué crees que sucedió eso? Mira, lo primero, confluyeron varios factores, ¿no? Y por ahí los vamos a enumerar. Pero lo primero, explicarte o comentarte, yo sentí una profunda angustia con el triunfo del macrismo, porque muchos de los trabajadores que yo represento los votaron particularmente por el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Aun cuando usted había sido muy crítico del kirchnerismo. No, yo era crítico de determinadas posiciones, pero en términos generales la organización, y particularmente acompañamos muchas de las decisiones del gobierno. Inclusive fuimos el primer sindicato que declaró un paro para apoyar al gobierno cuando fue la resolución 125. Entonces, yo cuestionaba aspectos puntuales, y si después los querés los repaso. Digo, sentí una profunda decepción y angustia, y creo que confluyeron varios factores. Empecemos por lo que puede ser políticamente incorrecto a lo mejor para tu audiencia, que es que hubo una falta de autocrítica por parte de... Coincido totalmente. Que por otro lado no hubo solución a algunos problemas que deberían haberse encaminado de otra manera, ¿sí? Y tercero, dentro de esa autocrítica, aquellos que podíamos tener una visión distinta sobre determinados temas, era como que éramos enemigos y no que tu crítica servía para perfeccionar el modelo. Esto por un lado, que es lo políticamente incorrecto de la audiencia. Te doy un ejemplo que ayer, cuando hablamos con Jorge Tayana, con nuestro columnista de los miércoles, hablaba de cómo sigue después de Correa en Ecuador, Lenin, que sigue un tipo de su gobierno, y cómo Correa en un año complicado, sus últimos años complicadísimos, que se le bajó el precio del petróleo, qué sé yo, cómo inteligentemente articuló
para que pueda ganarle, que creo que nosotros, que el campo nacional y popular no lo hizo, o sea, sí, a través de sus dirigentes, lo decimos siempre acá, pero bueno, perdón. No, coincido plenamente. Después hubo los factores que confluyeron. Uno es el que dice Claudio, claramente hay un grueso de la sociedad que no vivió, salvo por el comentario de algún familiar o vecino, lo que significó las políticas neoliberales de los 90. Entonces les parece un cuentito escrito por alguien resentido. Como un relato. Claro, como un relato de un resentido y no como algo que verdaderamente pasó en Argentina. Segundo, es un gobierno que apeló sistemáticamente y descaradamente y con un cinismo fenomenal a la mentira, sabiendo que hay cosas que no se pueden cumplir y se le prometió a la gente. Claro. Por ejemplo, pobreza cero. No existe ni en el país más avanzado del mundo. La pobreza cero. Entonces, sabés que estás mintiendo y sabés que hay muchos pobres. Entonces te abusás de la indefensión, a veces intelectual, del pobre y de su necesidad para decirle que va a dejar de ser pobre de la noche a la mañana y esto es mentira. Entonces, un cinismo y una mentira fenomenal. Y tercero, hubo un andamiaje mediático de los medios hegemónicos fenomenal. Hay que reconocerle al PRO y a su gurú comunicacional que desarrollaron una estrategia comunicacional pero de altísimo nivel, de una élite fenomenal, y lo acompañaron en ese proceso los medios hegemónicos que blindaron el pasado de lo que había pasado en los 90, el pasado de la familia Macri, y que pusieron sobre superficie como un valor agregado de discusión los supuestos errores, corrupción y todo del gobierno que se iba. Esos tres factores que confluyeron, creo que influyeron y mucho en la sociedad a la hora de determinar un voto. Además de la autocrítica que no hacemos, de que encaramos mal desde el campo popular, independientemente del origen partidario de cada uno, la posibilidad de confrontar modelo contra modelo. Macri lo que hizo es cambiar la lógica política de este país, porque atravesó los partidos políticos tradicionales. Hay gente con Macri y el radicalismo por convicción, por conveniencia, por oportunismo, y estamos los que estamos absolutamente en contra. Hay gente del peronismo que está con Macri por convicción, por oportunismo, por conveniencia, o que está en contra de Macri. Con lo cual a vos no te quedaron los partidos tradicionales y la política tradicional, te quedaron dos frentes, y nosotros no supimos explotar y explicar que eran dos frentes y dos modelos. Creo que hubiera sido otro el cantar si lo podíamos haber explicado de otra manera. Estamos hablando acá en el estudio con Sergio Palazzo. Y en Facebook, pongan Facebook, perdón, tengo que decirlo mucho porque está muy bueno, dale, Berni. Seguimos hablando con Sergio Palazzo acerca de la realidad argentina, y recién te escuchaba, Sergio, y tu reflexión, ¿no?, con esto de la política comunicacional de Macri, y uno incluso se asombra como un régimen conservador y restaurador con el de Macri incluso se apropió de banderas que siempre fueron de los sectores que querían transformar la sociedad, como es justamente el cambio, o como una palabra que anda bastardeando todo el tiempo Macri, que es revolución, ¿no? Es la revolución, justo en China, la alegría, la revolución de las relaciones con China, etcétera, etcétera. Y vos mencionabas en tu gremio parte de los afiliados que habían votado al macrismo, y a mí me da curiosidad cómo lo han procesado, si parte de esa gente sigue apostando este famoso hay que darle tiempo a Macri, ¿no? Y el tiempo va pasando y ya unimos más, si hay algunos arrepentidos, o si a la gente también le cuesta, una vez que hizo una opción, decir, bueno, me equivoqué tan rápido, y poder, digamos, ejercer también la autocrítica desde ese nivel. Compartí en Facebook. Mira, dos cosas. Lo primero, después de la derrota electoral y del triunfo electoral de Macri, aquellos compañeros militantes o aquellos que tenían un pensamiento similar al que nosotros expresábamos, que había que... Yo lo dije en un acto en el que lo llevamos a Scioli en ese momento a la bancaria, dije, yo prefiero seguir discutiendo el impuesto a las ganancias con este gobierno y no discutir despidos con Macri. Claro. Después de ese triunfo de Macri, mucho de la militancia y de los compañeros que tenían ese pensamiento bajaron su perfil en la discusión. Lo importante es que lo recuperaron ahora. Y lo segundo es que empiezan a ver claramente arrepentidos, que se dieron cuenta que la promesa de derogación de impuesto a las ganancias fue una mentira. Decidió una matriz tributaria el presidente, cuando elimina la retención y no elimina impuesto a las ganancias, decidió quién paga impuesto en la Argentina, paga el trabajador y no el empresario. El empresario rico y poderoso. Entonces empezó a darse cuenta
que era un relato nada más que electoral, y empiezan a haber arrepentidos en este sentido. Y seguimos pregonando. Nosotros, no te creas, somos un gremio difícil hasta a nivel dirigencial. A la semana de que había ganado, que había asumido Macri, yo recuerdo que di una nota en un portal de noticias políticas y me generó una discusión política interna porque había sido demasiado duro con un gobierno que acababa de asumir. Y yo le decía, muchachos, prefiero pasarme de rosca en la crítica y no quedarnos cortos como en los 90, porque si nos quedamos cortos como en los 90, después las consecuencias son muy complicadas, muy jodidas, ¿no? Yo veo que hay un avance en que se empieza a sentir, lamentablemente a partir de un concepto egoísta, que es que la crisis te empieza a pegar a vos. No desde lo colectivo como debería ser, que miren, nos está yendo mal. Si la UCA dice que es 1,5 millones más de pobres, no es por el efecto arrastre de la economía, tiene que ver por medidas de política concreta que se tomaron que afectó para que haya más pobreza. Y yo le recomendaría al gobierno que, así como antes falseaba datos del kirchnerismo y había que creerle a la UCA, le crean ahora que hay 1,5 millones más de pobres, ¿no? Entonces, pero ¿sabes cuál es el tema? Que la Argentina es como ese personaje mitológico griego, creo que era Sísifo, que estaba condenado a levantar la roca hasta la montaña y cada vez que iba a llegar la roca por inercia de la fuerza caía. Esos son los procesos en la Argentina, ¿no? Cuando los sectores progresistas están por llegar a la cima de la montaña, viene la derecha y te lo tira y tenés que empezar a empujar de abajo. ¿Qué es lo que veo contestando tu pregunta? Que cada vez somos más los que vamos empujando la roca de vuelta para arriba. Me encantó. Y pregunto una cosa, ¿por qué nos cuesta tanto tener una continuidad, digamos, porque la verdad que generalmente cuando termina un gobierno, Macri, que se podía hacer de él la frase de Menem, si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, no me votaban, no dejó nada en pie de todo lo que se hizo, incluso de cosas importantes que tenían que ver con los jubilados, esta sanata que es del tema de los juicios de los jubilados, ¿cómo se llama? La histórica, me pareció que al final le aumentaron 20%, una cosa realmente. La pregunta concreta mía es, ¿qué nos va a pasar en octubre? ¿Vos pensás que la gente en estos 2 años puede ver todo esto que estamos hablando o va a tener que esperar? Porque si gana, ya dijo que se viene el ajuste total. ¿Y cómo puede ganar alguien que va a decir que le va a seguir sacando la plata a los trabajadores, la guita del bolsillo? Qué buena pregunta, y es política, y es de política en general y es hasta de política electoral tu pregunta. Yo creo, y lo digo como radical, que el peronismo está llamado a su hora histórica por encima de sus grandes lauros que tiene en la historia argentina, porque indudablemente quien puede modificar la realidad política del país a través de una elección es la fuerza política del peronismo. Sí, y para eso se necesita un peronismo que logre una unidad sin exclusiones y sin coronita, y que amplíe el espacio a otros sectores sin cooptación. ¿Qué significa esto? Qué difícil, ¿eh? Qué interesante el concepto, dale. ¿Qué significa? Que si alguien logra armonizar y articular el espacio de consenso de este amplio espectro que con el peronismo solo no alcanza, y a su vez mide, tiene que ser el candidato, le guste a quien le guste, sea hombre o mujer, para no entrar en una disyuntiva. Si alguien no logra articular el espacio de consenso, y aunque mida, no tiene que tener la coronita de ser, y tiene que saber que tiene que dar un paso al costado, sea hombre o mujer. Y la ampliación del espacio sin cooptación significa que aquellos sectores políticos que no somos del peronismo y estamos dispuestos a dar esta pelea, no somos parte del peronismo. Yo no soy el más peronista de los radicales, soy radical, y me tienen que respetar como tal en ese espacio, porque si no pierden hasta el valor de la pluralidad y terminan cooptando. Y hoy, ¿quién ve como dirigente que pueda llegar a amalgamar a todos esos sectores que puedan ponerle un límite al gobierno de Mauricio Macri? Yo hoy no te diría que veo esto como un dirigente notorio. Si vos me preguntás, obviamente yo sé para dónde apunta tu pregunta. Tiene el título, es periodista. Si quieres el título, la tercera bandeja tiene el
Pero la pregunta es clara, me parece. El periodista le gusta el título. ¿Ve algún dirigente, o ve algunos, digo, tal vez son más de uno, que tienen esa posibilidad o esa capacidad de poder... Primero te voy a contestar lo que yo pienso y Tal vez quiero, después te voy a dar la respuesta que vos buscás. Y después te voy a dar la respuesta que vos buscás. me gusta. En primer lugar, creo que mientras no haya una propuesta, no hay candidato que pueda amalgamar el espacio. Es lo que dijo Jorge Tayana acá el otro día. Y esa propuesta después hace más fácil que determinemos quién es el que puede encabezar el espacio. Totalmente. Si vos me hablás en términos de quién hoy puede confrontar con éxito con el gobierno, está claro que es la expresidenta que es la que mejor mide. Pero para que mida y sea la que concite la unidad de todos, tiene que haber un programa detrás del que vayamos todos. Si no, terminamos yendo detrás de un candidato y no detrás de ideas. Y yo creo que a esta altura de nuestra vida, por lo menos los que tenemos algunos años, defendemos convicciones e ideas, e independientemente de los hombres y mujeres que le encabecen. O sea, para usted, Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente que puede poner un límite a Mauricio Macri, pero por sí solo no basta, no vale ni por el nombre ni por el pasado, sino que tendrá que construir un programa que por ahora usted no ve ese programa, digamos, en la mesa claro entre todos los sectores. Por ahora lo que veo es el egoísmo de las candidaturas nada más y los codazos por lograr espacio de poder. Lamentablemente no veo que haya ese desprendimiento patriótico que uno les está pidiendo precisamente. Hay mucha gente que está llamando, dale. Bueno, dale. Rubén de Bahía Blanca dice, orgulloso de tener un dirigente gremial como Palazzo, su definición de trabajador sin medir posición intelectual y social. Abrazo federal. Muchas gracias. ¿Qué más? Hay más. También hay más. María nos escribe y lo felicita y dice, gracias por recordar de que hay que seguir proyectos y no personas. Hablamos de empleo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo cuando hay dos modelos? Hablamos de un modelo que gobierna, que es el que ejerce el poder y que está quitándole empleo a los argentinos. Y se lo quita por vía de una concepción fiscalista y por una concepción financiera. Claro. Cuando vos tenés un banco central que dice que la inflación va a estar entre el 12 y el 17%, uno presume que la inflación promedio es 15%, pero paralelamente paga una tasa de LEVAC al 26,5%. Claro. Quiere decir que entre el 15 y el 26,5% vos le estás dando una tasa de rentabilidad del 80% en lugar de destinar esos dineros a la producción. Ese es el modelo de concentración económica y financiera que te quita el empleo en la Argentina. Bueno, otro oyente también dice, qué claridad de la del invitado, suscribo a cada una de sus palabras, lo quiero de nuestro lado en el 2019, por favor. Digo. Ahí vamos a estar, seguramente, si tenemos un programa, seguramente, en el lugar que yo sé que no voy a estar es acompañando las políticas de Macri, aunque haya correligionarios míos que estén ahí. Y pero radicalismo es parte de Cambiemos, si usted se siente representado... No somos, yo soy alfonsinista y nestorista soy yo. Pero sigue siendo radical. Yo sigo siendo afiliado radical y sostengo lo siguiente. Claudia acaba de decir un término de alfonsinista. El radical contemporáneo más notable que tenemos dio la definición por sí sola, no la tiene que dar ni Claudio ni yo cuando le dijeron el límite del radicalismo de la derecha y le preguntaron quién es la derecha y dijo Macri. Claramente los que somos radicales e interpretamos la visión de Alfonsín, que fue el que logró que la Unión Cívica Radical volviera al poder y construyera a partir de su ideología una forma de pensamiento nacional y popular nuevamente en la Argentina mayoritaria, no estamos con este gobierno ni vamos a estar con este gobierno. Ayer teníamos un debate sobre eso, cómo un gobierno, cómo funcionarios que provienen del radicalismo permiten que un gobierno enjuicie a jueces por sus sentencias, como en el caso de la paritaria bancaria, y mantengan silencio. Si uno de los principales pilares de la doctrina de la Unión Cívica Radical es la división de poderes y el respeto por la institucionalidad. Siempre también tuvieron, digamos, como radicales y el peronismo también una parte, el ala derecha, el ala izquierda, una parte más moderada, digamos. Claro, tuvieron a Menem. No, estaba hablando del radical. una larga lista. Esa discusión la tenemos siempre con Bernardo, me encanta, dale, a ver la larga lista. Pero, o sea, una larga lista de impresentables también, muchos están ahora también. El de Jujuy, ¿cómo se llama? Morales. Pero también en términos históricos, digamos, también tuvieron un Balbín que, que en materia de derechos humanos y desaparecidos, etcétera, etcétera, dijo cosas
Obra de Isabel Martínez de Perón, que dio la orden de aniquilar la subversión. ¿Viste? No, pero yo creo que también el peronismo, y no es una discusión entre el peronismo y el radicalismo, creo que finalmente el peronismo internamente ha sido como mucho más duro en sus enfrentamientos, y de hecho los enfrentamientos han sido muchas veces, muy brutales dentro del seno del peronismo. Siempre ha sido concebido como un movimiento con distintas posturas, entonces en realidad determinados sectores uno como no quiere que formen parte del mismo espacio político. En eso el radicalismo ha sido como más orgánico como partido. Pero más allá de eso, Sergio, de vos decías los pilares, ¿no? El proyecto para construir el tomo 2 de Taviana era. Una unidad. ¿Sobre qué pilares vos pensás que, digamos, se tiene que desarrollar este proyecto de cara a oponerse a Macri, pero sobre todo ser una alternativa de poder distinta? Qué difícil la pregunta. Mira, doy un concepto y después lo desarrollamos porque tiene varias aristas, ¿no? Hoy te plantea el establishment del cual integra el gobierno. El establishment es el gobierno hoy, ¿no? Y te plantean que hay que equilibrar las variables económicas para ser un país previsible y sustentable. Yo creo que el cambio de paradigma de una nueva posición política, una nueva mayoría, tiene que ser a la inversa. Primero tenés que equilibrar las variables sociales para que la economía funcione. Claro. Si vos equilibrás las variables sociales, ¿esto qué digo? Que tenemos que apuntar a un gobierno que considere lo social, lo humanístico por sobre lo económico. Lo económico es el instrumento, no es precisamente lo principal. Dentro de eso, yo creo que hay que revalorizar la educación pública, porque veo que hay un ataque feroz a la educación pública en la Argentina. Sí. Creo que tiene que ser un gobierno que reconstruya la industria nacional, que está rápidamente deteriorándose a partir de la apertura de importaciones. Creo que tiene que ser un gobierno que priorice la regulación de los mercados. Yo no creo en el libre mercado. No existe país en el mundo que pueda decir del libre mercado. Fíjate qué contradicción política para quienes gobiernan. Precisamente Trump cierra los mercados. Precisamente Gran Bretaña con el Brexit se va de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ven amenazados los intereses de sus países desde el punto de vista económico, y eso le trae una crisis social y le trae una crisis política. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos todo a la inversa? Decidimos abrir los mercados en donde te vienen productos importados y te dicen todo, porque ahora el discursito es que una camisa, mirá que compró Macri de $100, no sé, los funcionarios de Macri $100 un saco. Ellos tienen guita. Pero más allá de eso, a ver muchachos, pongamos de acuerdo algo, son países condenados por mano de obra esclava por la OIT, claro. A eso le están comprando cuando ingresan productos en la Argentina. No solo perdemos empleo los argentinos, sino que también le estás comprando y favoreciendo a países que esclavizan a los trabajadores en el mundo. Tenemos mensajes de la gente también por teléfono, o sea que está causando furor la cosa. Dale, el Facebook explotó, dale. Hola, buen día, Claudio, soy Rita. Bueno, me alegro que tengamos de invitado a Sergio Palazzo, y bueno, quiero decirle que lo quiero en mi partido, que lo quiero al lado de todos los decentes y los que ponen lo que hay que poner para sacar el país adelante y enfrentarse a esta, bueno, no sé cómo llamarlo, a esta injusticia que nos están sometiendo. Un beso grande y dígale a Palazzo eso, que yo tengo mucha confianza en él. Besos. ¿Se escuchó Palazzo? ¿Querés decirle algo? Sí, en primer lugar que yo no me voy a ir de partido, en todo caso junto con su partido voy a integrar un frente que combata las políticas de Macri. Bernie, yo no sé qué opinás, tiro la mesa. A mí creo que hay que volver a la esencia, y lo que dijo la oyente recién, y le agradezco por supuesto. Decencia, yo creo que si pones a gente decente, política y preparada, salimos adelante. No tenemos decente, gente decente, que no choreen. Ninguno, y preparado y con un proyecto, con un plan, con una cosa, con algo. Sensibilidad social. Sí, hay más mensajes para vos, dale. Estoy escuchando a Sergio Palazzo, en verdad un verdadero representante de los trabajadores y luchador, y sus definiciones, ¿no? Y sobre todo hace ratito resaltó los medios hegemónicos, el rol que tuvieron. Y después yo creo que fue lo fundamental que llevó a la gente a votar Cambiemos, porque fueron 8 años de quemarle la cabeza con la inseguridad, con la inflación, con la corrupción, con todas las mentiras que de la noche a la mañana, una vez que asumieron, desaparecieron. Más clarito que eso, ¿para quién jugaron?
Hay otro mensaje, dale. Este es un mensaje para Claudio y Bernarda. Realmente estoy escuchando a Sergio, da placer escucharlo, lo conceptual, lo intelectual, el nivel que tiene y para poder hacer ese poder de síntesis. Bueno, gracias por permitirme escucharlo y bueno, felicitaciones por el programa desde ya. Patricia de Martín. ¿Quiere decir algo? Son muy generosos, son muy generosos. Son los radicales que quedaron. Nada, son muy generosos en los conceptos. Yo lo único que he tratado como dirigente es tratar de ser coherente entre lo que digo y lo que pienso. Y por otro lado, yo tenía 22 años, 23, ingresé en un banco que era el Banco Mendoza y me acuerdo que siempre te castigaban por la actividad gremial, entonces como empezaba a crecer me mandaron trabajaba en el tesoro y me mandaban a contar monedas, ¿no? y tenía un mostrador ahí y siempre que pasaban estaba leyendo y me decían mis compañeros, ¿y qué estás leyendo? Y un día leía la ley de contrato de trabajo. Yo no soy profesional, soy perito mercantil y de una escuela pública. También caí en la pública. Y cuando yo le decía, estoy estudiando porque yo voy a ser el secretario general de la bancaria. Y me decían acá en Mendoza, yo le decía, no, yo voy a ser el secretario general de todos los bancarios. Y me voy a preparar para ser el mejor secretario general que hayan tenido. Y bueno, no sé si seré el mejor, por lo menos trato de esmerarme que se sientan bien representados los compañeros, nada más. ¿Y ahora con qué sueña? A nivel político, dirigencial. Yo sueño, es muy buena pregunta, sí, yo sueño con que recupere el poder el campo popular. ¿Vos sabés? Pero estoy hablando No, tengo la única elección, la de la bancaria, que es la única que me preocupa, que tengo la responsabilidad, a pesar de que es lista única, de visitar a los compañeros, lo estoy haciendo en todo el país, y fortalecer este gremio, porque yo sé que este gremio tiene un poder de fuego que otro gremio no tiene. La gran alegría nuestra cuando sorteamos una paritaria por encima de lo que el gobierno quería poner un cepo, no era punto más o punto menos, porque en definitiva es plata y te la terminas gastando. Era haber vulnerado el concepto de esa triada de poder que era el poder financiero, el Estado y el poder mediático. Es decir, esto le va a servir a otros compañeros que no tienen el poder de fuego que puede tener la bancaria, que te para los bancos y te para la economía. Claro. Pero hay compañeros de empresas de 200, 300 trabajadores que paran y no se entera nadie. Entonces a lo mejor esto les servía para mejorar su piso de negociación. Es que, que también sos parte, ahora que hablaba Sergio, de el cambio del mundo, el cambio en la economía, cuando antes, digamos, otro tipo de trabajadores, sobre todo vinculado a la industria, claro, tenían mucho más peso, el gremio de los bancarios era como más secundario, y sin embargo en el sector servicios son un gremio muy poderoso que, como vos decís, marcan tendencia para el resto de las negociaciones. Sí, es un lugar en el que hemos terminado como una referencia, yo me doy cuenta, no sé si es que lo buscamos o no, simplemente decidimos tomar una actitud distinta, no una actitud pasiva, esperar que otros arreglen y ver qué es lo que pasa. Creo que pertenecemos a un sector de la economía que le ha ido bastante bien y nos sentimos con derecho de discutirle de igual a igual cuál tiene que ser nuestro ingreso. Sergio, muchísimas gracias, te agradecemos, te despedimos, fue un placer. Y a los estudiantes de comunicación, yo viéndolo a Bernarda y viéndolo a Manuel Respí, esto es comunicar, escuchar al que está hablando del otro lado y no chicanear y no perseguir, porque lo importante es lo que dice el entrevistado y no la opinión de los que están preguntando. Aunque sea radical también ha sido parte de esta entrevista. No, pero yo los veo a ustedes y la verdad que me encanta. Bueno, después lo discutimos. Nos vamos a las noticias, ¿con quién?